La organización no gubernamental SECODAP, defensora de los derechos del niño, niñas y adolescentes, ha registrado un preocupante incremento en delitos como el acoso escolar, el abuso sexual y el maltrato, según datos reportados en su más reciente informe, donde señalan que el derecho más vulnerado es la integridad personal. Uno de los datos que preocupa es que al menos el 40% de los casos no fueron denunciados por las víctimas ante las autoridades, por miedo, por desconfianza en el sistema. Luis Alejandro Laya en Caracas tiene un reporte. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela, la ONG SECODAP, que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes, ha registrado un incremento de 26% en casos de violencia, de abuso, de maltrato contra los niños en el periodo de su informe abril 2022-marzo 2023. Señalan que los delitos que se continúan cometiendo o que siguen siendo los primeros en el ranking de los delitos cometidos son el acoso escolar, el abuso sexual y el maltrato infantil. Señalan que los principales victimarios continúan siendo del círculo más cercano a los niños, niñas y adolescentes, y en el 40% de los casos las denuncias, aunque son registradas por ONGs, no llegan a instancias legales o de organismos del Estado, por lo que se hace muy difícil contrarrestar estos casos. La ONG SECODAP, defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes, registró un incremento de 26% en casos de vulneraciones a derechos en edades tempranas en el periodo abril 2022-marzo 2023. Ven con preocupación que las vulneraciones a la integridad personal tuvieron un incremento mayor al 70%, con delitos predominantes como el acoso escolar, el abuso sexual y el maltrato. El derecho a la integridad física y psicológica es el derecho más vulnerado. No solo se han incrementado la frecuencia de casos, sino la severidad de los casos. Identificamos un incremento de acoso escolar de 225%, de abuso sexual en un 46,66% y de maltrato en un 21,42%. Otro aspecto registrado y preocupante es que el principal victimario está en el entorno cercano de los niños, niñas y adolescentes, los padres y madres en la mayoría de los casos, pero también otras personas vinculadas al entorno del niño. Explican que se ha normalizado la violencia en el hogar. La familia normalizó muchísimo el tema de la violencia y para la familia era común el caerte a golpes porque eres niño y el papá ve al chamo como de su propiedad. Entonces, como eres mío, yo te puedo pegar. Yo he atendido papás y en varios talleres que hemos ido con Carlos, los papás dicen que eso no está mal, eso no es maltrato, eso al final es, yo lo estoy castigando y está bien. En los estudios realizados, la crisis económica y social significan los principales inconvenientes en los hogares, generando disfuncionalidad y violencia que afecta a los menores. Lo que se ha incrementado son brechas y desigualdades, que evidentemente eso vulnera los derechos humanos de todas las personas, pero de forma diferenciada lo afecta a niños y adolescentes. Entonces es una situación evidentemente estresante que genera tensión y muchas veces los niños son depositarios de esa tensión. Agrega el informe que este año aumentó el porcentaje de casos que no fueron denunciados por parte de las víctimas ante los organismos del Estado. Esto a pesar de que la atención por parte del Consejo de Protección y del Ministerio Público aumentó significativamente comparado con el año anterior. Se mantiene como la desconfianza al sistema, insisto, por situaciones previas que pudieron haber vivido, pero en este año el comportamiento del sistema de protección fue más favorable con respecto, por lo menos, a la recepción de denuncias. Indican que deben los organismos del Estado generar confianza a las víctimas y ser auditados para garantizar efectividad, es decir, mostrar resultados para que haya confianza. Reseccionar un caso no significa restituir derechos. Yo como víctima puedo ir a un consejo de protección, hacer mi denuncia, me escucha, se levanta un acta, bueno, y puede ser que el caso muera ahí. Desde la ONG SECODAP señalan que el principal mecanismo para acabar con este tipo de delitos es la denuncia. Señalan que esta frena el abuso en muchos de los casos, pues cohíbe al victimario. Además, comienza siendo el primer paso para que haya una recuperación de los derechos de los niños. Indican que es sumamente necesaria no solamente la denuncia, sino que además se haga seguimiento a los organismos del Estado, que reflejen cifras, que presenten informes de cómo se atienden este tipo de casos que indican van en aumento en la sociedad. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya.